Javier Milei arrasa en Madrid, un soplo de aire puro defendiendo la libertad y, por supuesto, ha generado una reacción absolutamente brutal por parte de la ultraizquierda que defiende a todas las dictaduras comunistas y a todas las teocracias asesinas. Vamos a hablar de todo ello. Javier Milei ha venido a Madrid a presentar, entre otras cosas, además de tener reuniones con empresarios, reuniones con simpatizantes y con asesores, etcétera, a presentar este libro maravilloso, El Camino del Libertario, que es su pensamiento político. Es la primera parte de una trilogía estupenda que ha escrito en el que en este libro explica lo que es el principio de cómo él fue llegando a la política, al liberalismo, su defensa del liberalismo, y el libro es espectacular. En la presentación tuve la oportunidad de verme con mi buen amigo, con mi hermano de defensa de la libertad, con Javier Milei, y tuve la oportunidad también, obviamente, de debatir y de comentar con él algunos de los elementos más importantes de lo que está pasando y los éxitos que está cosechando en estos días, ¿no? Y me parece pues, que es muy importante analizar qué es lo que dijo en la presentación y podemos hablar también de lo que comenté después en la televisión argentina sobre su llegada a Madrid y la reacción del público. Acompañadme. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en la presentación en estos vídeos, cortesía de La Razón. Aquí tenéis la llegada de Milei a las oficinas de La Razón, a la presentación. Ahí estábamos con Juan Rayo, Roger Domingo, Paco Maruenda, todo el equipo de Planeta. Ahí estuvimos. Muy bien. Y luego, además de un lleno absoluto, parece que es absolutamente clave ver lo que dijo, ¿no? Y vamos a ver algunos de estos clips, ¿no? Lo primero que explicó es qué es el liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención siempre violenta del Estado, libre competencia entendida como libre entrada y salida, división del trabajo y cooperación social. Absolutamente clave esta definición porque, como habréis visto en los medios de comunicación, inmediatamente se ha lanzado toda la patulea de la ultraizquierda y del socialismo plañidero a decir que Milei es un fascista. Fascismo es un régimen opresor, autoritario, que además restringe las libertades civiles y que además pone al Estado como el pilar fundamental de todo el control estatal. Resulta obvio para cualquier persona que esté viendo este vídeo que un liberal como Javier Milei, como explica en su propio libro, tiene de fascista, tiene de totalitario, tiene de ultraderecha, como dice toda esta gentuza, pues absolutamente nada. Pero bueno, ya sabéis lo que es la destrucción de carácter, la mentira y la propaganda, lo de siempre con la izquierda. Explicaba en un momento muy divertido cómo lo que comentaba Miguel Ancho Bastos en tantas ocasiones es tan importante. Vamos a verlo. Ancho Bastos, ¿no? Digamos, o sea, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Exacto. Capitalismo, trabajo duro. Esa es la receta de la prosperidad, capitalismo y trabajo duro. Explicaba también a todos los que, como él dice, los zurdos, ¿no?, que los derechos... Argentina, genera como consecuencia de esa frase nefasta que le gusta a todo el zurderío, que es de donde hay una necesidad nace un derecho. De donde hay una necesidad nace un derecho, ya veis. El problema es que las necesidades son infinitas, el derecho alguien lo tiene que pagar. Recuerden esto, los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, ahí aparece el gran problema, que se manifiesta como déficit fiscal, en general,
cuanto más inmoral es un político, lo financia con deuda. Cuanto más inmoral es un político, lo financia con deuda. Os recuerdo que esta semana se ha publicado que tenemos nuevo récord de deuda en España, 1,6 billones de euros, y además se dispara en términos de deuda sobre PIB al 109%. Estos que van de que aquí no pasa nada, de que todo va bien. En el discurso de Milei me parece que es clave lo que explica, porque lo que nos muestra es la falacia de la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Esa mentira que nos intentan vender siempre cuando lo que tiene el socialismo es la inferioridad moral, además de ser la ideología del fracaso, de la envidia y del reparto, eso sí, de la miseria. ¿Y qué decía sobre el control de capitales? Vamos a verlo. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. Explica cómo los gobiernos vía o deuda o vía empobrecernos a todos vía la inflación, lo que hace literalmente es destruir la economía y presentarse como la solución. O por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Divertidísimo, salvo que haya que vivirlo. Está hablando del desastre de haberse dedicado a imprimir moneda como locos en Argentina. Bien. Explica también que qué es el liberalismo y dice algo muy importante. Lo que hace, manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido, porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho a propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición de liberalismo y las instituciones, y cómo la cuestión moral. Es decir, porque la violencia está mal, la expropiación está mal, entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Cuando uno saca la pata del Estado de la política, cuando saca la pata opresora del Estado de la política, las sociedades florecen, y es un hecho. Eso es el liberalismo, ¿vale? Muy importante todo aquello. Y luego, pues, hubo un momento interesante, ¿no? Atención, escuchad esto, Se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Incomodando a los rojitos en el mundo. Es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en realidad, bueno, pues es exactamente lo que comenta Milei, que lo que ha hecho ha sido responder al mundo con la evidencia de la solidez y de la verdad de las ideas de la libertad. Bien, estuvimos comentando lo que se ha conseguido. Atención, que no es poco. En muy pocos meses, superávit fiscal. Empezar a eliminar los desequilibrios del Banco Central que dejaron los peronistas con 12.000 millones de reservas negativas. La prima de riesgo del país se ha reducido dramáticamente. Baja significativamente la inflación, y eso con la herencia absolutamente vergonzosa del peronismo, porque han dejado la peor herencia posible. Eso es lo importante, Eso es lo importante. Bueno, después tuve una entrevista en la televisión argentina con mi buen amigo Pablo Rossi, en el que comentamos un poco qué es lo que había ocurrido. Vamos a ver. Pero que, por supuesto, pues esto de lo que se trata es de que se unan todas las fuerzas que lo que hacen es defender esa parte. Y además ha dado un mensaje, yo creo, muy importante, que ha sido el de la advertencia. Porque, claro, le preguntaban sobre el apoyo explícito a un partido o a otro, y él decía: estos problemas no los tiene la izquierda, los zurdos, como los llama, ¿verdad? Este problema no lo tienen ellos, están todos unidos con ideologías muy diferentes, con proyectos muy diferentes, nacionalistas, antisistema, comunistas, socialistas, etcétera. ¿Por qué vamos a estar nosotros
generando divisiones, vamos a Bien. defender las ideas de la Ahora, libertad allá sí. donde haya. Fíjate cómo mostrábamos un afiche, creo, de una protesta que le han armado allí para el día de mañana, aquí, y lo ponen en el centro. La ultraderecha no es bienvenida. Lo ponen en el centro detrás está Trump, Meloni, Netanyahu, Bolsonaro, ¿no? Atención al cartelito de todos estos grupos que ni uno solo dice nada contra las dictaduras comunistas. Es tan importante porque convengamos que lleva 5 meses en el poder en la Argentina y todavía tiene que demostrar, aunque ya hay elementos económicos que por supuesto aquí todavía concitan apoyo, pero todavía tiene que demostrar en el fuero interno que su gobierno puede ser exitoso, Daniel. Claro, lo primero es, como podemos ver, es que inmediatamente ha saltado sindicatos comunistas, toda la ultraizquierda, etcétera, rápidamente a poner la etiqueta de fascista y de ultraderecha a Milei. Claro, eso es de una ignorancia de tal calibre, ¿no? Porque un liberal libertario es todo lo contrario al fascismo. Y lo que se parece mucho más al fascismo, que al fin y al cabo, como todo el mundo sabe, es un régimen autocrático y represor en el que el Estado está por encima de todo, es exactamente lo opuesto a lo que defiende Milei. Y se parece demasiado a lo que defienden algunos de los convocantes de esta manifestación, que por otro lado no han tenido el más mínimo momento de levantar la voz, por ejemplo, para condenar los asaltos a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. De hecho, en España, en el gobierno, hay 2 ministros que se negaron a firmar la declaración de la Unión Europea pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela y en Cuba. Curioso, entonces, ver cómo estas mismas organizaciones que defienden a Hamás en Gaza, que defienden a teocracias completa y absolutamente dictatoriales, que defienden a todas las dictaduras comunistas, se revuelven y crean una manifestación en la que además juntan a distintos líderes de distintos lugares como si todo fuera lo mismo. Entonces, la ultraderecha, la malvada ultraderecha. Bueno, es lo de poner el adjetivo de ultraderecha y fascista a cualquiera que no sea ultraizquierda. Eso es lo político, pero quiero aprovecharte para ver cómo ves la marcha de la economía argentina. Aquí le explicaba yo a Pablo Rossi cómo ha mejorado la economía argentina y lo que falta. Ya lo hemos hablado, sé que lo seguís con mucho detenimiento. Acá el gobierno celebra fuertemente la baja de la inflación y el sostenimiento de los superávits. Sus críticos dicen, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo al ministro de Economía hace pocas horas, al ministro Luis Caputo, y se lo planteaba. Sus críticos dicen que todo esto se ha logrado con forceps, derivando deuda, con una recesión brutal y que eso ha contraído totalmente la economía. Esto es muy típico en cuanto gana algún líder de centroderecha o liberal. El destrozo que hereda del socialismo, que toda esa gente no decía absolutamente nada, le echan la culpa inmediatamente al nuevo. Esto lo hemos vivido, esto no es ninguna novedad. Desde el punto de vista del observador, del analista económico que asesora a algunos agentes del mercado, ¿cómo ves? Hombre, yo creo que el mercado ya de entrada refleja la reducción masiva del riesgo país. Ojo que los bonos de Argentina han pasado de cotizar a 16 dólares a 60, casi llegando a la par. Obviamente queda mucho, que es algo muy importante. Además, el Fondo Monetario Internacional ha hecho un informe en el que refleja que se han conseguido los objetivos mucho más rápido de lo que se estimaba y felicita al gobierno por los objetivos conseguidos. Esto es importante porque el Fondo Monetario Internacional no es precisamente un icono
camino del liberalismo libertario, mucho menos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que se han conseguido los objetivos mucho más rápido: reducción de inflación, reducción de los desequilibrios fiscales, mejora de la situación cambiaria, ¿no? Y además, ojo, ir reduciendo todos esos elementos de trabas que había dejado el peronismo. Lo que me parece que es intelectualmente deshonesto es decir que en Argentina hay una contracción económica por culpa de las medidas de Milei. Hombre, es que parece, hace 6 meses estaba yo en Argentina completamente devastada y toda esta gente estaba en silencio. Silencio absoluto toda esa gente con respecto al desastre de Argentina, ojo, con la economía completamente de rodillas, ¿no? Claro, las reformas que está llevando a cabo Milei no generan resultados en 3 meses. Me parece además intelectualmente deshonesto, como comentaba, que cuando se trata de los gobiernos del kirchnerismo, nos hemos encontrado pues que había una especie como de actitud completa y absolutamente complaciente con la inflación, con la pobreza, con la destrucción económica, etc. Es que no olvidemos que Pedro Sánchez y todos estos que ahora hablan de Argentina apoyaron a la candidatura kirchnerista. Y ahora se supone que tenía que llegar Milei con la varita mágica y solucionar todo cuando había heredado. Es que hoy ha explicado en Madrid, en España no están acostumbrados a ver estas cifras, y cuando ha explicado el agujero que tiene el banco, que recibieron del Banco Central, la gente que estaba sentada a mi alrededor decía, pero ¿de verdad ha dicho eso? ¿De verdad había? Claro, porque la gente en España no se puede imaginar que el Banco Central tenía más de 12.000 millones de dólares de reservas negativas. No se podía imaginar que el gobierno hubiese dejado una bomba de relojería con las LELIQ de tal calibre. No se podía imaginar el absoluto destrozo económico que había dejado el gobierno de Massa. Bueno, el gobierno de Massa, el gobierno del señor Fernández, el kirchnerismo, el peronismo, ese que le encanta, ese que defendía derechos según toda esta gente que ahora se quiere manifestar. ¿De verdad había un agujero de 12.000 millones de dólares en el Banco Central? Claro, entonces Argentina empieza a ver que hay luz al final del túnel, pero hay que llevar a cabo las reformas, y el presidente Milei, yo creo que lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que esto va a llevar tiempo y que hay que hacer las reformas, claro, que le están intentando parar casi todas. Daniel, un placer. Exactamente eso. Es decir, lo que ha ocurrido en este fin de semana ha sido que Milei ha despertado conciencias y ha mostrado a muchísima gente que no estamos solos, y que no estamos equivocados, que hay que defender las ideas de la libertad porque tenemos razón, que hay que defender las ideas de la libertad porque los que van contra la libertad, esos no paran, y rápidamente se han puesto a hacer contramanifestaciones, por supuesto, y desde luego que hay que defender la batalla y hay que dar la batalla cultural, hay que defender la libertad, porque si no, después te van a echar la culpa siempre de todos los errores heredados por parte de los gobiernos de centro-derecha. Entonces, lo que ha dado ha sido un ejemplo. Primero, olvidar las divisiones y centrarnos en acabar con el entorno de coaliciones entre destructores de la economía, destructores de la riqueza, entre endeudadores profesionales, entre socialistas y comunistas extractivos y confiscatorios, para llevar a cabo un proyecto realmente de crecimiento que defienda la propiedad privada, que defienda la libertad económica, que defienda a los creadores de riqueza y que defienda a los contribuyentes en vez de a los que extraen y a los que roban. La realidad es que Milei ha sido todo un revulsivo este fin de semana en Madrid y lo continúa siendo en todo el mundo. No os olvidéis, el camino del libertario. Que no te engañen.